Bueno, el tiempo que yo llevo dedicándome al arte, pues ya creo yo que suman 10 años, ¿sí? 10 años en que inicié la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Tecnológica y luego continué desarrollando las prácticas artísticas, pero a través de la educación. Creo que fue un camino de descubrimiento, porque cuando uno, digamos, se gradúa, a veces tiene el camino incierto, pero a medida de que fui conociendo la carrera, de que fui viendo toda la parte de la pedagogía, de la licenciatura, pues ahí el arte como que yo descubrí que era muy importante para el desarrollo de todas las personas que emprendemos el camino desde pequeños hasta que nos graduamos. Estamos estudiando de manera profesional una licenciatura en artes visuales. Digamos que la parte de cómo enseñar arte es compleja. Yo tomé un curso de pedagogía Waldorf muy corto, pero este curso siento que fortaleció la forma en cómo enseñar arte, porque esa es la pregunta, ¿cómo enseñamos arte? El primer acercamiento a la docencia fue bien particular porque fue en la práctica de la universidad, que precisamente me tocó grado 0, que es bastante complicado, que hay que ser una persona totalmente distinta para los niños. Digamos que yo no sabía que yo iba a ser docente en ese momento, o sea, no estaba planeado aún, estaba en práctica y no sabía qué hacer con mi vida. Y cuando yo entré a grado 0, me fue súper mal, o sea, me fue súper mal. La profesora me dijo, es que tú eres muy fría, tienes que hablarle así, utiliza estas herramientas. Entonces ya a la siguiente clase yo llegué con una caja mágica donde íbamos a sacar unos animales espléndidos que los iban a sorprender, que bueno, me tocó decorarles toda la historia y yo vi la respuesta de los niños y el cambio en cada una de mis clases, que yo dije, esto es lo que a mí me gusta, o sea, realmente ver la satisfacción del resultado cuando los niños hacen un trabajo y verles la emoción de al momento uno presentar una actividad y que ellos quieran siempre aprender. Eso fue donde yo dije, la docencia es mi camino. El momento en que las artes dentro de la educación perdieron como digamos el real enfoque a lo que debe ir y se convirtió en una clase de manualidades, pues los estudiantes no tienen en contexto lo que ven, ¿cierto? Entonces digamos que dentro de una institución arte se vuelve algo que le dicen la asignatura de costura, la materia chiquita, de la que menos créditos tiene, pero y los estudiantes le dan ese valor, ¿cierto? Pero cuando tú le dices a un estudiante, es que las redes sociales que tú consumes, el Netflix que tanto te gusta, las películas que te inspiran, que te motivan, esto es arte, ¿cierto? Y si tú entiendes la composición de todas esas imágenes que recibes a diario, pues va a ser muchísimo mejor la lectura que tú vas a hacer del mundo, que el mundo que te rodea, ¿cierto? Entonces, digamos que es importante que la educación le dé valor a lo visual y que digamos que se empiece como a rescatar eso, porque realmente sí es importante ser buenos lectores de las imágenes que nos rodean, y este mundo pues está lleno de imágenes y cada vez, y sobre todo con esto que ha sucedido con el COVID-19, que la educación nos esperaba volverse virtual, ¿sí? Cada vez es más importante. Una diapositiva blanca con la peor letra no va a llamar la atención de todos los estudiantes como una diapositiva que está bien hecha y que es dinámica, pero eso tiene que ver con que desde tiempo atrás la imagen no ha sido importante en la educación, pero sí es importante en la sociedad. Nos mencionaste que dentro de la enseñanza, ¿sí?, se debe procurar por dar un contexto. ¿A qué refieres este término, dar contexto? Listo. Pues digamos que los jóvenes están en una etapa de aprendizaje muy importante donde ellos cuestionan todo, y seguro muchos docentes les ha pasado que el estudiante dice, ¿y esto para qué sirve? ¿Sí? Entonces yo pienso que uno tiene que buscar las herramientas que le demuestren al estudiante que lo que le está aprendiendo, o sea, lo que él está aprendiendo, tiene un lugar en su contexto y en su vida diaria.
¿cierto? Que si él está aprendiendo, por ejemplo, teoría del color, pues cómo puede aplicar esa teoría a su vida diaria y en dónde la va a ver reflejada, ¿cierto? Así él lo que va a empezar a hacer es darle importancia a lo que está aprendiendo, porque entonces el día que se va a vestir dice, bueno, yo vi colores monocromáticos y hoy está haciendo un día muy caluroso y quiero transmitir, porque uno piensa eso cuando se viste, pero como la mayoría de personas no saben teoría del color, pues no piensan qué colores va a elegir, ¿cierto? Y los niños empiezan a hacer ese ejercicio. Cuando uno busca momentos de la cotidianidad donde lo que estoy aprendiendo lo puedo aplicar. Y para mí eso es como educación en contexto y creo que no solamente para el arte, sino para todas las asignaturas es una muy buena herramienta. Pues mira, esto es bien interesante porque digamos que ahora todos los planes de la educación, del sistema educativo de Colombia, nos propone la educación por proyectos y la transversalidad. ¿Qué es esto? Esto nos dice que podemos trabajar varias asignaturas en conjunto y desarrollar un proyecto donde todas tocan un punto en común, pero no significa que, digamos, si están viendo seres vivos, en artes van a pintar seres vivos, no. Significa que con el tema de artes yo puedo desarrollar el de los seres vivos, ¿sí? Sí, listo, vamos a pintar un león, pero no de cualquier manera, porque el tema de artes es Picasso. Entonces vamos a hacer un león cubista, ¿sí? Eso es la transversalidad. Ahora, artes tiene dentro de su plan de estudios, a diferencia de todas las asignaturas, es que es muy flexible. O sea, artes no está dependiendo de llenar un libro, no está dependiendo de los DBA, que es parte como el plan de estudios de las otras asignaturas, y digamos que puede desarrollar su plan de estudios de forma libre. Entonces es la materia esencial para conectar el resto de las asignaturas. Aquí en el colegio tenemos un proyecto transversal que ya lleva 3 años, se llama Mi Primer Libro, lo desarrollamos con el área de castellano y de inglés. Los niños de tercero en artes hacen todo un proceso para crear ilustraciones de lo que ellos escriben en castellano y lo que escriben en inglés. Cuando veíamos esta asignatura pues de manera presencial, este proyecto, pues ellos también en artes hacían la portada, la pastadura, bueno, todo lo hacíamos en el taller y en las otras asignaturas desarrollaban el texto y exponíamos en Confamiliar. Actualmente sigue, vamos a exponer de manera virtual a finales de noviembre y pues ha funcionado muy bien. Y la idea es como poder desarrollar eso, pero ya incluir otras áreas como biología o como matemáticas, que también hay muchas cosas que se pueden desarrollar alrededor de ellos. Pues es muy importante entender, ¿cierto? Y yo creo que esto es lo difícil de ser docente, porque no solamente uno puede ir a enseñar, sino que uno tiene que ser un lector de la población que tiene. Y además de eso, leer cada salón, cada personalidad y buscar cómo podemos llegar. Digamos que los grados más difíciles son los superiores porque ellos están en otras cosas, ¿sí? Ellos no están en ese momento, están en cambios emocionales, hormonales, tienen todos los problemas chiquitos, son grandes, ¿sí? Entonces uno tiene que buscar cómo llegar y digamos que yo siento que para los grados superiores el tema del arte urbano, de pronto ser un poco rebeldes, de plasmar esas emociones que ellos tienen por dentro, pues ese tema funciona muy bien, los logra atrapar y digamos que hace que ellos puedan expresar a veces ese enojo adolescente que todos hemos vivido, lo puedan exteriorizar y también les genera un lazo muy importante con la asignatura. Y con los grados más pequeños, pues sobre todo segundo, que son los más chiquiticos, cuando estamos estudiando artistas como Picasso, como Kandinsky, como Sonia Delaunay, también tenemos a ver Morisot, bueno, tenemos todo el arte moderno en grado segundo, pues lo que va a hacer es que va a cambiar la forma en que los niños interpretan la imagen, los vuelve más creativos y los ayuda a romper como con lo tradicional. Entonces el paisaje que ellos siempre pintaban con las dos montañitas y las nubes atrás se puede cambiar a un paisaje con varios colores como los de Van Gogh, o se puede cambiar un rostro, el que ellos siempre hacían, a figuras geométricas como los de Picasso, o puede ser un cuadro totalmente abstracto como uno de Kandinsky. Entonces eso empieza a desarrollar en ellos otro tipo de imaginarios. Cuando yo ingresé al angloamericano,
yo inicié desde grado segundo, pero acá tenemos segundo A y segundo E. Entonces yo daba artes, era en segundo E, a segundo A no entraba. Entonces este grado segundo E en este momento está en cuarto y yo he podido como hacer un seguimiento de mi plan de estudios, porque mi plan de estudios está organizado como de manera ascendente, ¿cierto? Entonces va, digamos, un año complementa al otro, así. Entonces estos chicos de cuarto, cuando yo, digamos, les doy la opción de hacer el dibujo que ellos quieran, ¿sí? Digo, bueno, hoy ustedes son los artistas, ustedes deciden qué van a dibujar. Digamos que ellos ya toman referentes artísticos. Ellos dicen, me voy a dibujar a mí mismo, pero con figuras geométricas, ¿sí? O por ejemplo, otros deciden, yo quiero hacer un paisaje, pero que parezca como que los pájaros están en movimiento, ¿sí? Entonces toda la estética de este grupo, la forma en que dibuja, la forma en que hace trabajos, la forma en cómo describe y se expresa frente a obras, es muy distinta a la del otro, que empezó conmigo un año después, porque ellos no tuvieron en grado segundo, digamos, toda esa información sobre artistas. Entonces este otro grupo, por ejemplo, yo doy la opción de dibujar algo libre y ellos se remiten más a la televisión, ¿sí? Voy a dibujar el personaje que más me gusta. Y el otro grado, cuarto B, ellos dicen, bueno, voy a dibujar tal muñequito que me gusta, pero le voy a agregar unas líneas como tal artista, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo veo como esas diferencias del proceso y me doy cuenta cómo se vuelve importante los referentes de la historia del arte dentro del aula. Listo. Ahora nos podría ampliar un poco más sobre estas otras actividades que está adelantando actualmente con otros grados, con otros estudiantes. Las metáforas visuales desde la fotografía, por ejemplo. Sí, bueno, la idea es que el grado 11, que es el grado ya final, ellos ya tienen todo el bagaje pues, de la historia, pero eso lo voy a ver, por ejemplo, con cuarto, cuando ya estén en 11. Entonces, la idea es que ellos ya hagan sus composiciones, no de una manera a través de la pintura o del dibujo, sino a través de la fotografía, porque también retomando lo del mundo visual, pues es retomar todo ese contacto con la tecnología y el contexto actual, ¿sí? El contexto de la selfie, de las redes sociales, de lo que muestra. Entonces es un plan de estudios que está desarrollado para hacer fotografía con celular, ¿sí? Es bueno especificar eso porque no tenemos, digamos, cámaras, entonces con celular vemos toda una parte de composición fotográfica, pero como proyecto final ellos deben crear metáforas visuales, que es a veces un concepto muy difícil de comprender por los chicos, pero se puede ir desarrollando. Para poder desarrollar este año ese proyecto de las metáforas visuales, fue necesario, por ejemplo, utilizar el surrealismo, la corriente surrealista, como referencia para que ellos lograran comprender el concepto, ¿sí? Y acá volvemos a retomar la importancia de siempre estarse nutriendo con la historia del arte. Entonces los chicos crearon imágenes que representaban emociones, pero no podían ser literales. O sea, si iban a hacer la tristeza, no podía salir una persona llorando. Había que representar la tristeza a través de la composición, a través del color o interviniendo en la imagen con collage o con algún tipo de recorte. Es importante reforzar el arte en la ciudad de Pereira desde la educación. Primero porque ahorita el enfoque de la educación es el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión lectora, ¿sí? Digamos que cuando nosotros colocamos que un estudiante analice una imagen, hay dos procesos que también se da en la lectura, que es la comprensión literal y la comprensión inferencial, siendo la inferencial la más importante y como la meta de toda la educación. Cuando en el arte yo trabajo las pinturas de los artistas, estas imágenes, cuando yo trabajo la metáfora visual, lo que yo estoy haciendo es nutriendo la capacidad de hacer lecturas inferenciales, ¿sí? Y cuando un estudiante logra ser inferencial en todos sus campos, leyendo imágenes, leyendo textos, pues es inferencial en el contexto que lo rodea. Es una persona crítica, es una persona observadora del mundo y digamos que hay un documento por allá que se llama La Sociedad 2.0 que nos habla de un estudiante
que es un habitante del mundo y que es interdisciplinar. Y esto significa que no solamente está enfocado en un área, sino que sabe juntar todo. Entonces, digamos que el arte, si se le logra dar la importancia que merece dentro de la educación, lo que va a hacer es apoyar todos esos procesos de lectura inferencial y también como de lectura del contexto. Aquí el único grado que va casi siempre al museo, seguro, es grado 10º, pues porque tiene el tema de arte contemporáneo. Lo ideal sería poder llevar a todos los niños. Siento yo que primaria es como una esponjita que absorbe todo el conocimiento. Es muy raro que un niño te diga, ay, qué pereza. O sea, ellos, vamos a hacer esto. Sí, teacher. Esto les gustó, nos encantó. Y ellos sueñan con ir al museo. O sea, para ellos el museo es un lugar sagrado, aunque nunca han ido, ¿sí? Entonces siento que el museo debería tener un espacio y los artistas también deberían motivarse a atender a esta población, ¿cierto? Porque ahí no solamente es un juego del museo, sino que es importante que los artistas pues sepan que tienen un público chiquito que los admira, ¿sí? Son unas mini personas que el arte es inalcanzable porque ellos lo ven como con algo inmenso, sueñan con ser artistas y digamos que ese sueño se puede ir opacando con el tiempo, pues al ellos no tener casi contacto con el arte. Entonces, un museo que pueda ofrecer un espacio más didáctico, interactivo, con instalaciones, pero para la población de los niños, pues creo que también ayudaría mucho a reforzar como ese amor por el arte y también generaría en la sociedad un interés por este, ¿sí? Aquí hubo una profesora, se llama Adele, él daba plan lector y ella enseñó plan lector de una manera muy distinta. Y los niños de primaria que estuvieron con ella esos años que ella estuvo en el colegio son muy buenos lectores y les gusta leer por voluntad propia, ¿sí? Ellos buscan los libros solitos, no hay que obligarlos. Siento yo que un museo al ofrecer un espacio interactivo para los niños va a dar ese resultado. Los niños van a querer consumir arte, hacer arte, porque tienen ese contacto directo con él. ¿Qué es para ti el arte? ¿Cierto? Los chicos contestaban pues que era expresarse, que era representar las emociones, que era pintar, los que son más literales, ¿cierto? Y este año yo me hice esa pregunta, ¿qué es para mí el arte? Y yo descubrí que el arte es como un regalo para la humanidad, porque el arte lo que nos va a dar a las personas es sentimientos, la capacidad de conmovernos, la capacidad también de hacer visible lo que tal vez en una sociedad que es toda monocromática hace falta que resalte, entonces el arte le va a dar el color. Y finalmente lo que representa para mí el arte es equilibrio mental y es como un sentimiento acogedor. El color, digamos que para mí representa como la energía en la que uno vibra, ¿sí? Y ahorita que les estaba mostrando en el salón el trabajo inspirado en Jackson Pollock, que estábamos hablando de las emociones y estábamos hablando del color, pues eso es lo que yo vivo aquí en la institución, ¿sí? Yo me siento como en una explosión de colores. Los niños son una explosión de colores de todo tipo. Entonces creo que para mí significa eso. Para mí significa las emociones, el contacto humano y lo que da vida. Bueno, tenemos una pregunta un poco divertida. Si hipotéticamente le dieran un presupuesto ilimitado para desarrollar el proyecto, la idea de sus sueños, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues mi sueño es bastante ambicioso. A mí me gustaría tener una institución educativa, pero donde precisamente las asignaturas tengan ese contexto interdisciplinar, donde haya como una conexión entre todas, donde se estimule el conocimiento desde las artes, que me parece a mí muy importante, pero sobre todo que sea un espacio donde los docentes, ¿sí? O sea, toda la comunidad educativa pueda experimentar y trascender en lo que ahora tenemos como educación. Porque si nosotros, digamos que la sociedad es muy crítica con el sistema educativo, ¿cierto?
Pero si nosotros analizamos la historia, ¿sí? Porque no tenemos que analizar el sistema educativo, nosotros llevamos mucho tiempo en un sistema muy tradicional y apenas estamos como rompiendo esas paredes. Entonces, si yo tuviera toda esta capacidad económica para llevar algún proyecto, sería un proyecto que en verdad pueda cumplir con todo lo que les he hablado, con una educación en contexto, con una educación en arte, con una educación que incluya todas las asignaturas y les dé el mismo nivel de importancia. Y también me gustaría que esta educación no fuera tan exclusiva, ¿sí? Porque finalmente en Colombia hay colegios muy interesantes con unos modelos pedagógicos muy buenos, pero son privados, son de costos muy altos y digamos que hay poblaciones que no tienen la oportunidad, digamos, de experimentar todas estas nuevas propuestas pedagógicas que el mundo de hoy nos está brindando.